¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a nuestro segundo día en la tarde, jueves, a la conferencia, las actividades que tenemos de Hechos 1:8. Hoy tenemos esta bendición, hermanos, de estar nuevamente aquí para platicar, hermanos, acerca de las cosas que el Señor ha hecho, pero también de las cosas que Él sigue haciendo y que el Señor hará. Cuando uno se pregunta, hermanos, ¿qué es Judea? Y vemos nosotros bíblicamente el mapa, una cierta similitud de poder llevar este mensaje del Evangelio y poder compartir todo lo que el Señor hizo por nosotros con su muerte en la cruz del Calvario y lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Quisiera pedirles, si nos ponemos de pie para iniciar esta actividad, y pedirles que nos pongamos en oración para darle al Señor la honra y la gloria, y después de darle al Señor toda la honra y la gloria, vamos a adorarle con nuestros cantos, con nuestra alabanza, con esa voz de júbilo y de alegría que hoy presentamos delante del Señor. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Es hermosa porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, porque tú eres el sol eterno que alumbra en nuestra vida, y honramos tu nombre porque tenemos la oportunidad de venir a cantarte, a adorarte, pero sobre todas las cosas a traer ese corazón agradecido por todas las cosas que has hecho y por la salvación tan grande que nos has regalado a todos y cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad de tener, Señor, cada año y de tener en este día esta actividad donde podemos traer a la memoria todo lo que tú estás haciendo, Señor de los cielos, en medio de este territorio. Gracias, Señor, por tu presencia prometida, porque hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel con nosotros, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y estás en medio de nosotros. Honramos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Señor, al dar inicio a los trabajos de esta tarde, nos permitas en primera instancia reconocer que tú eres Dios, darte a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la gratitud, Señor, y ese mensaje precioso de que tu Hijo Jesús fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí murió, derramó su sangre, pero fue sepultado, Señor, y dice la Escritura que la muerte no le pudo retener, y al tercer día resucitó victorioso de entre los muertos, y ahora, Señor, estás a la diestra del Padre sentado, intercediendo por nosotros. Gracias por este hermoso mensaje. Honramos y alabamos tu nombre y te damos a ti, Señor de los cielos, toda la alabanza y la adoración. Bendito seas desde ahora y para siempre. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda creación, de siervo se vistió, y hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión. Su amor le hizo descender a servir al pecado. Gracias
para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargo mi iniquidad. Lugar herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó. Te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 para tu gloria. Señor, recibe esta oración. Nos acercamos en el nombre de Jesús para pedirte las palabras de este canto, Señor. Somos tu pueblo y te reconocemos como nuestro Señor. Cante conmigo. Cristo es mi Señor. No me da temor de mostrar al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se ve. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesús
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú lo sabes. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu mirada puesta en mí me llena de tu que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Qué precioso es tu nombre, Señor. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres más alto, más sublime, en quien podamos tener salvación, solamente en tu nombre, Señor. Y cuando mueves nuestro corazón a esta adoración, Señor, nuestra mente no deja de pensar en el momento eterno, cuando estemos delante de ti, Señor de los cielos, postrados de rodillas, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, aquel que vive eternamente por los siglos y los siglos. Pero también, Señor, llevamos en nuestro corazón este gran deseo, este gran sentir de que muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes aquí en la tierra te conozcan, para que también, Señor, aceptándote como el único y suficiente Salvador, puedan tener vida eterna en tu nombre. Te damos gracias en este día por los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Nuevamente, hermanos, bienvenidos, buenas noches. ¿Se gustan tomar asiento, hermanos? El día de hoy continuamos con nuestras actividades, con este hermoso taller. Y me toca el día de hoy hablar acerca, hermanos, de lo que el Señor ha hecho, ha venido haciendo en lo que para mí y algunos de nosotros, hermanos, es nuestra Judea en este lugar. En la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 10 en el capítulo de Mateo, hermanos, capítulo 9 de Mateo, el Señor dice la Escritura que recorría todas las ciudades y aldeas,
pueblitos chiquitos, casas. El Señor iba de casa en casa, enseñando en las sinagogas también y predicando el evangelio del reino, y el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero al ver el Señor las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me va a tocar a mí hablar el día de hoy, hermanos, de lo que el Señor me ha permitido ver, vivir aquí, sobre todo en Yucatán, desde hace ya muchos años. El Señor me concedió, hermanos, la bendición de llegar por primera vez en el año de 1979 aquí a Yucatán. Hace ya muchos años, hermanos. Prácticamente estamos hablando de 42 años. El motivo por el cual el Señor me trajo a este lugar es porque el pastor en la iglesia en la que el Señor me permitía servir solicitó ayudante o ayudantes para que pudieran venir y pudieran trabajar con él en las misiones que ya estaban establecidas aquí en Yucatán. Era muy distinto a como es hoy en muchas cosas, hermanos. Hoy ya hay caminos, hoy hay transporte, incluso hasta el clima ha cambiado, las circunstancias han cambiado, la gente ha cambiado. Ahora ya están los lugares más chiquitos, en los pueblitos más chiquitos ya tienen internet, ya tienen telefonía. Pero en aquella época no, hermanos. En aquella época poder ir a las misiones, visitar misiones, era verdaderamente toda una odisea. Yo estoy hablando aquí en Yucatán. Por ejemplo, en ocasiones nos tocaba ir a alguna misión y sabíamos que para poder llegar a ese lugar o ese pueblito teníamos que tomar el camión, el autobús que salía atrás en el mercado de San Benito o a un lado de Lucas Gálvez, y salía el camión solamente el lunes por la mañana. Si no agarraba uno ese camión, ya no agarraba uno otro. Y llegaba uno al pueblito, se bajaba uno y ya sabía uno que el camión no iba a volver aquí a Mérida hasta dentro de 15 días después. O sea, se tenía uno que literalmente quedar en esos lugares. Y tenía uno evidentemente la bendición de trabajar, de compartir con los hermanos, de estar con ellos y de poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos daba. Aprendimos en aquella época de todo, hermanos. Aprendimos la bendición de compartir, convivir con los hermanos. Aprendimos a comer de todo, desde venado, víbora, iguana y todo lo que había. Pero lo más hermoso de aquella época, hermanos, era poder ver cómo las almas se convertían al Señor. Y sigue siendo lo más hermoso el poder ver cómo el Señor hace el trabajo en la vida de las personas. Muchas veces para ir de una comunidad a otra no había caminos, había uno que abrirse brecha o camino. Los hermanos de aquella época tenían solamente bicicletas, se montaba uno en la bicicleta y ahí iba uno por un caminito guiado por ellos. Y si, por ejemplo, la lluvia le tocaba a uno a las 3 de la tarde, porque en aquella época sí llovía muy puntualmente, sobre todo en época de lluvias, a las 3, 4 de la tarde caían unos aguaceros, y si iba uno en medio del camino no había forma de detenerse ni de pararse, había que seguirle, llegar a donde uno iba a predicar y llegar muchas veces empapado. Predicaba, convivía con los hermanos, regresábamos con la misma situación, caminando en medio, hermanos, de víboras, de tarántulas, de alacranes y de todo lo que había. Pero la obra del evangelio, hermanos, verdaderamente lo valía. La obra del evangelio lo sigue valiendo, hermanos. El poder llegar hasta esas comunidades donde muchas veces, hermanos, incluso actualmente, los grandes artistas, con todo respeto para ellos, los grandes artistas cristianos no van a venir. Los grandes predicadores de renombre tampoco van a venir. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca rápidamente, hermanos, de lo que es ser misionero aquí en Yucatán y cómo tú y yo podemos ser misioneros
ipso facto, vamos a decirlo, de momento, rápidamente, hermanos, cómo podemos servir al Señor. Le puedo a mi hermana, si por favor proyecta en la pantalla. Ahí tenemos el mapa, hermanos, de aquí de Yucatán. Y en aquella época, hermanos, la parte donde nos tocaba trabajar, si ustedes ubican Mérida, me voy a salir un poquito del cuadro de la cámara. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, Mérida, y ustedes pueden ver que está Humán, un poquito hacia abajo a la izquierda, luego sigue Chocholá, Abalá, Tecop, Zacalum y Chapap. En todos esos lugares teníamos, y sigue habiendo hasta la fecha en algunos de ellos, hermanos de la fe que se convirtieron a Cristo. Y no crean que eran congregaciones pequeñas, Por ejemplo, en Abalá había una congregación de 80 hermanos que se congregaban para alabar al Señor. Y eso era el recorrido que en aquella época el Señor nos permitió visitar, poderles compartir el Evangelio y poder llevarle las buenas nuevas de salvación a todas esas familias. Teníamos, nomás por mencionarles algunos de los lugares que recuerdo: Abalá, Temozón, Sijunchen, Mucuiché, Chapap de las Flores, estaba San Antonio Tecó, estaba San Antonio Tzotzil, estaba Chocholá, por mencionar algunas de las misiones que el Señor en aquella época nos concedía o nos daba la gracia de poder visitar y estar con los hermanos. El Señor nos tocó ver, hermanos, salvación de muchas personas, pero también nos concedió el Señor la bendición de poder ver muchas cosas maravillosas, hermanos, milagros, sanidades, prodigios que el Señor hacía. Porque hay un aspecto muy importante, hermanos: el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y la necesidad del ser humano de reconciliarse con Dios sigue siendo la misma de todos los tiempos. Y también la necesidad muchas veces física, emocional, incluso económica, en muchos lugares sigue siendo el mismo. Pero hay un problema, y ese problema se sigue viviendo hasta el día de hoy. Por diferentes circunstancias, muchas veces uno podía estar en esos lugares, predicarles el Evangelio, estar con ellos, convivir, discipularlos. Ahorita nuestro hermano va a hablar un poquito acerca de esto, nuestro hermano Luis Coto, del ministerio que él trae. Pero había muchas veces la necesidad de regresarse o de ir a pasar un tiempo con la familia, o dentro de los proyectos de vida que a veces uno tiene, pues había luego la necesidad de regresarse al lugar de donde uno venía. Y el problema o la necesidad sigue siendo la misma el día de hoy. Esos lugares muchas veces se quedaban sin pastor, esos lugares muchas veces se quedaban sin misionero, y aunque se capacitaban muchas veces a los hermanos para que ellos continuaran la obra, en ocasiones con el paso de los años los hermanos, pues el Señor los fue llamando a su presencia, y de alguna manera esta necesidad de seguir discipulando, de seguir preparando, se fue transmitiendo a través de los años. Así que la necesidad sigue siendo la misma: que el Señor levante, que el Señor prepare personas que vayan hacia esos lugares. Ahora ya es mucho más fácil, ahora ya es posible tomar el vehículo o ir directamente, ya no hay necesidad incluso quizás de quedarse un mes completo allá con los hermanos, pero sí es importante poder hacer este trabajo. Algunos de nuestros hermanos de esas congregaciones, muchos de nuestros hermanos de esas congregaciones de esa época, ya partieron, ya están con Cristo, pero quedaron sus hijos, quedaron sus nietos, quedaron esas generaciones que sigue existiendo la necesidad de poderlos atender. El problema, hermanos, muchas veces la limitante es que uno no puede hacer todo. Y aparte de que uno no puede hacer todo, también, como todo en la vida le va pasando a uno la factura, ya uno está grande, a veces cansado, a veces las enfermedades. Y si a eso le sumamos un poquito, hermanos, esto último que vivimos, la pandemia, pues de alguna manera las cosas se han venido contrayendo. Pero la mies, si lo ven ustedes en el mapa, esa es la mies de nuestra Judea, esa es nuestra Judea
aquí en Yucatán. Hay muchos pueblitos, hay muchas comunidades. Y actualmente, a pesar de que en muchos de esos pueblitos ya hay quizás alguna iglesia evangélica, pues a veces en ocasiones la iglesia la establecen o en el centro del pueblito o la establecen en la orilla del pueblito. Y el problema es que los que viven en la orilla, pues en ocasiones no pueden ir al centro o viceversa. Y sí se necesita muchos misioneros que puedan ir, que puedan servir o que podamos servir al Señor. Actualmente, hermanos, el Señor nos está permitiendo trabajar en 2 lugares. Uno de ellos es Izamal, un lugar conocido quizás por algunos de ustedes como una zona turística aquí en Yucatán, un pueblo mágico, muy bonito. Ahí estuvimos trabajando, hermanos, cerca de 3 años, discipulándoles a los hermanos, con un trabajo que empezamos haciendo con el libro de Génesis, siempre encaminado a que conocieran el plan de salvación, de redención que Dios tiene a través de Cristo Jesús. Así estuvimos hasta que llegó la pandemia y al hermano le pidieron el local donde nos estábamos reuniendo. Y les pido, hermanos, que en oración nos sigan llevando para que ojalá el Señor nos permita quizás pronto poder retomar esos lugares. El otro lugar, hermanos, donde actualmente el Señor nos permite trabajar es en Chocholá. En Chocholá, los hermanos que me han acompañado, el hermano Roberto ha ido en varias ocasiones con nosotros, el hermano Alejandro también con su familia estuvo con nosotros, la hermana Rosy, el hermano también Javier han estado con nosotros, nos han acompañado, inclusive Giovanni también en alguna ocasión estuvo por allá. Hermanos, nuestras hermanas ya son hermanas grandes, mayores, pero vieran qué hermoso es que a pesar de esto, las hermanas siguen guardando pura, nítida su fe en el Señor Jesucristo. Y qué importante es el poder llevar y predicar el evangelio, el poder seguir enseñando. Acabamos de estar hace 15 días allá, después de que prácticamente por la situación de la pandemia no nos dejaban entrar al pueblo. Y acabamos de estar con las hermanas, una de ellas había quedado prácticamente ciega y podemos dar testimonio que el Señor la sanó y ya la hermana puede volver a ver, ya está trabajando, puede dedicarse a las labores y escuchar la palabra de Dios. Y siempre la petición es: hermanos, atiéndanos. Nomás que ahora que fuimos nos encontramos con una situación, es que sigue en ese lugar específicamente y en otros lugares, no digo que sean todos los lugares en Yucatán, pero hay lugares, hay aldeas, hay pueblitos donde las autoridades no están permitiendo que hagamos servicios religiosos a los evangélicos o a las otras sectas. Nada más los que tienen el derecho, el privilegio es la Iglesia Católica, ellos sí se pueden reunir, ¿verdad? Ahí hay un poquito plan con maña. Pero lo que les pido, hermanos, es que nos lleven en oración, nos ayuden a orar. El apóstol Pablo, cuando cerraba sus cartas, por ejemplo la carta a los Efesios o la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo le pedía a quienes escribía estas cartas que oraran por él para que fueran abiertas puertas para que se predicara el evangelio. Y también pedía que oraran por él para que le fuera dada palabra para llevar a estos lugares. Ahora, esto es en el lugar donde nos estábamos reuniendo. Ahí tuvimos campañas de evangelismo muy hermosas con cerca de 400, 300 niños con sus papás, hasta donde pudimos trabajar el día del cierre por el cierre de la pandemia. Teníamos instalado un local con bancas y sillas, ahí estuvieron nuestros hermanos, incluso en un cierre, ¿verdad, hermano Alejandro? Un cumpleaños, algo así, llevamos pastel, ahí estuvimos conviviendo con los niños y teníamos aproximadamente 50, 60 niños con sus papás que les están acompañando. Y la petición, hermanos, es que nos lleven en oración para que en esos lugares donde estamos sirviendo al Señor, nuevamente sean abiertas las puertas y podamos predicar el evangelio. Esta es una forma de trabajar y de hacer misiones, pero hay otra forma en la que nosotros, ustedes y yo, podemos involucrarnos. El lunes antepasado vino aquí a la iglesia una persona precisamente de ahí de Chocholá, la señora llamada Adolfina, acaba de estar también el domingo pasado.
y nos pidió que fuéramos a verla y pudiéramos estar con ella, y oramos. Fuimos a verla y estuvimos con ella ahí aproximadamente cerca de 1 hora compartiéndole el evangelio. Pero me acompañó el pastor César, me acompañó otro pastor también que iba con nosotros, y pudimos estar con ellos. Pero hay una situación, hermanos, en la que quiero ahorita hacer un poco de énfasis y enmarcar, y es la siguiente. Muchas veces cuando uno va a estos lugares y a estas misiones, o va a estos hogares, en esos hogares donde va uno a predicar el evangelio, a hablarles del Señor Jesucristo, a veces está la necesidad de que uno puede estarles compartiendo el mensaje a la persona que en este caso nos pidió que fuéramos a orar por una niña llamada Guadalupe que tiene esquizofrenia, y nos pidió que hiciéramos oración por ellos y por la situación que están viviendo económicamente. Pero muchas veces, hermanos, cuando uno va, se tiene la necesidad de compartir el evangelio, pero hay en ocasiones otros miembros de la familia que están por ahí, o en la cocina, o en el otro cuartito, o en la hamaca. Y es ahí cuando se requiere, hermanos, muchas veces la ayuda de misioneros que trabajen juntamente con nosotros. ¿Por qué? Cuando uno va a estas misiones, hermanos, se enfrenta puede uno enfrentar a todo tipo de situaciones, desde luego luchas espirituales, va a haber oposición espiritual, pero también muchas veces problemas psicológicos, problemas sociales, problemas de maltrato. Y en ocasiones, mientras uno les está compartiendo a la familia o el evangelio o a la persona interesada, cuando uno lleva compañía, esas personas que nos acompañan, entre otras cosas, es muy importante que nos pueden apoyar mucho estando orando por nosotros, ahí aunque estén a nuestro lado orando las personas que van como compañeros. Miren, el apóstol Pablo siempre viajaba acompañado, nunca iba solo. En su equipo de trabajo estaba, por ejemplo, Lucas, que era su médico básicamente de cabecera, estaba también Silas, estaba también Timoteo, en ocasiones Priscila, Aquila, Tíquico, Onesíforo. Es decir, el apóstol se rodeaba de gente para visitar. ¿Cómo ser misionero? ¿Cómo ser misionero? Rápidamente, ¿sí? Acabo de leer este pasaje que el Señor iba a las grandes ciudades, pero también muchas veces entraba en las casas. Y ahí en las casas el Señor compartía el mensaje del evangelio. Por ejemplo, nos acordamos nosotros cuando el Señor fue a visitar a la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre. Nos acordamos de aquel lugar, de aquella casa donde el Señor estaba predicando el evangelio, y aquellos 4 hombres tuvieron que abrir una abertura en el techo para bajar al amigo que llevaban para que el Señor lo pudiera sanar. Cuando el Señor iba hacia Jerusalén, dice la Biblia que pasando por Jericó vio a un hombre bajito de estatura llamado Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, bájate del árbol, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y esto es ser misionero, hermanos, esto es ser misionero. Cuando nosotros vamos a las casas de las personas a compartirles el evangelio, pero mientras uno puede estarle hablando a una persona, a veces se requiere que nuestros compañeros o acompañantes puedan también estar trabajando con otros, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo señala en 1 Corintios 9:5 que también llevaba hermanas. Dice: también tenemos el derecho de traer una hermana con nosotros como compañera, como lo tiene Pedro o como lo tienen los demás apóstoles. Y es que muchas veces también es necesario que mientras uno está atendiendo a la persona, probablemente la hermana pueda ver la necesidad en otra persona, en la abuelita, en la tía, en una señorita, en una muchachita, o el varón que nos acompaña en otro muchacho. Y mientras nosotros le estamos compartiendo el evangelio a alguien, esa compañía puede ayudarnos también a atender a otras personas. Evidentemente, cuando uno comparte la Biblia, abre la Biblia, a ver, vamos a leer esto. Muchas veces, evidentemente, ellos no saben o no conocen el manejo bíblico, y es importante que las personas que van con nosotros también puedan abrir sus Biblias, compartirles y ayudarles para trabajar con nosotros.
Esto es ser misionero. A veces pensamos que ser misionero, hermanos, es nada más agarrar, irse a un lugar lejano, irse a una zona lejana, donde va a haber quizás muchos problemas, donde va a haber sufrimiento, donde va a haber oposición. Pero no, hermanos, ser misionero implica mucho trabajo y muchas cosas en las cuales tú y yo podemos trabajar. En mi caso particular, que ustedes saben que yo vivo solo aquí, que tengo este ministerio, muchas veces yo requiero de esta ayuda y de esta bendición de poder llevar a algunos hermanos o algunas hermanas que me acompañen. No significa que siempre tengan que ir, pero qué bendición es que, por ejemplo, en este caso de esta hermana, de esta persona, Adolfina, que le compartimos el mensaje del Evangelio, quedamos de regresar la próxima semana para estar con ella, para orar, pero ya le solicité, ya le pedí a 2 hermanas de aquí de la congregación si me hacen el favor de acompañarme. Antiguamente me acompañaban 3 hermanos, ahorita le solicité a 2 hermanas que me acompañen, y esta forma parte de un ministerio que nosotros también podemos hacer, hermanos. Para aquellos que desean, que tienen la inquietud, el ánimo de ser el día de mañana pastores, misioneros, evangelistas, este es un muy buen campo de trabajo. Hermano, ¿puedo ir con usted? ¿Sí? A lo mejor pensamos que no podemos a lo mejor servir de mucho, pero con el hecho de tener a alguien a nuestro lado que esté orando con nosotros, que esté orando por nosotros, que esté orando por la familia a la que le estamos compartiendo, eso forma parte del trabajo también misionero. Y sería muy hermoso que tanto ustedes que están aquí como nuestros hermanos que están en casa viéndonos, podamos también levantar la mano y decir: hermano, en su siguiente visita donde usted vaya a ir, pues es lo quisiéramos acompañar. Y con gusto, hermanos, nos podemos poner de acuerdo y les podemos incluir dentro de este trabajo, dentro de este equipo misionero. Así que este es el trabajo que todavía estamos haciendo y en el cual nuevamente están invitados todos. Pero en ocasiones, hermanos, no es necesario irse a un lugar tan lejano, a un poblado, vamos en este caso, a una aldea. Aquí en Mérida hay necesidades también. Hace aproximadamente 1.5 meses, 2 meses, en la bendición del trabajo que tengo como maestro de escuela universitaria, tengo una alumna que está también enferma de epilepsia y enfermedades muy fuertes internas, que tiene una jovencita de 22, 23 años, y postrada en cama, no podía tomar las clases, y su mamá preocupadísima me habló y no sabía que era pastor, y me dijo: maestro, ¿puede venir a ver a mi hija? Mire, para que vea la condición, vea por qué no se ha conectado. Y tuvimos la oportunidad de ir. En esa ocasión, por ejemplo, me acompañó el pastor César, me acompañó el pastor Luis, y pudimos estar ahí orando por esta señorita llamada Fanny, que por cierto les pido que llevemos en oración. Pero mientras le compartíamos el mensaje del Evangelio y estaba postrada en cama, estaba ahí a un ladito la abuelita, estaba a un ladito la mamá, estaba el novio, estaba ahí la sobrinita caminando. Y entonces el ser misionero también implica muchas veces que el llevar esas compañías, mientras uno puede estar trabajando y compartiéndoles a algunos dentro del hogar, también se les puede compartir y trabajar con otras. Esto forma parte, hermanos. Esta persona, esta estudiante llamada Fanny, vive ahí 3 calles atrás de Plaza Oriente. Las puertas están abiertas para cuando querramos ir. En la bendición el día de mañana me van a recibir. Y ese es también trabajo misionero, hermanos. El que ojalá pudiéramos tener personas que digan: hermano, pastor, yo lo acompaño, yo voy con usted, seguramente Dios algo va a hacer ahí, yo puedo servir en algo, aunque sea abriendo la Biblia, compartiendo, llevando el folleto, orando por la persona, escuchando muchas veces las personas. Cuando las personas están atribuladas, muchas veces lo que quieren, desean es ser escuchadas en sus problemas, y es en medio de esto que nosotros tenemos la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio.
Nuestra hermana también tiene la bendición de tener una enfermita ahí frente a Plaza Sendero, ¿verdad, hermana? Y nuestra hermana la está visitando, la está cuidando, la está atendiendo. Si alguien pudiera unirse, por ejemplo, con nuestra hermana, este es un trabajo misionero, hermanos. No necesitamos ir a lugares muy lejanos. Alguien puede estar con mi hermana, contactar a mi hermana y decirle: hermana, el día que usted vaya a ir, ¿me puede invitar? Sin duda alguna, mi hermana sé que también se va a poner de acuerdo. Y ahí estaba el día que fuimos a orar, estaban 2 de sus hijos, estaba otra persona, si no mal recuerdo. Eso es trabajo misionero. En la calle donde el Señor me permite vivir, donde tienen su casa ustedes, hermanos, en la esquina vive una familia que básicamente sin, sin mamá, ya personas, ya tiene hijos grandes, nietos, pero el problema es que desde que la mamá murió, tanto el esposo como los hijos, y luego dada por la situación de la pandemia, ahora es muy triste ver que una casa donde antiguamente pasaba uno los viernes y escuchaba alabanzas y adoración, ahora uno pasa y están tomando cervezas. Y qué hermoso sería el poder organizarnos y el poder ir con una guitarra, con algunos de ustedes, y que a esas personas que ahora se reúnen ahí para tomar alcohol, podamos compartirle el evangelio. Eso también, hermanos, es una misión. Ese es un lugar donde podemos trabajar. Hay mucho campo, hermanos, dentro de nuestro lugar, dentro de nuestro área, dentro de nuestra colonia, donde nosotros podemos trabajar para el Señor. Les dejo esto de tarea, hermanos. Este es un poquito el informe de lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y hará, y la petición es que sigan llevándonos en oración. Pero la invitación, hermanos, es que ustedes y yo nos convirtamos para el Señor, para las personas que lo necesitan, en misioneros, en evangelistas. No se necesita un gran curso, es simplemente tomar un lugar donde reconocemos una familia, donde hay necesidad, y ahí comenzar a predicar. Así empezó el evangelio, así empezó el Señor Jesucristo, así empezó el apóstol Pablo, así empezó la iglesia en el primer siglo, yendo a los hogares donde había necesidad, compartiendo el evangelio y conviviendo con ellos, orando por ellos, discipulándolos. Y la iglesia, dice la escritura, que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos, por el mensaje del día de hoy. Nuestro hermano Luis Coto del Ministerio Son Life está con nosotros. Él nos va a dar el mensaje del día de hoy. Pero en esta oración yo quisiera pedirle a usted, hermano, a usted, hermana, que tenga presente esto, que nosotros podemos servir a un mundo necesitado de esta forma, hermanos. No necesitamos irnos a los grandes lugares quizás. Ahí cerca donde estamos podemos encontrar un punto donde hay que evangelizar, un punto donde puede iniciarse una misión. Eso es también, hermanos, trabajar en misiones para el Señor. Padre amado, te damos gracias. Honramos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Y Señor de los cielos, en tus manos preciosas ponemos nuestra vida. Gracias, gracias en este día, Señor, por esta oportunidad, porque hasta el día de hoy he visto tu mano poderosa, Señor. He visto muchas almas y personas que a lo largo de estos 42 años se han convertido. Muchas personas que han oído el evangelio. En medio de pruebas, en medio de luchas, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue fuerte, fortalecida, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el anhelo, Señor, de tu corazón es que los hombres vengan al conocimiento de ti y puedan ser salvos. Honramos tu nombre y te damos, Señor de los cielos, a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Nuestra petición es que pongas en nosotros, Señor, ese corazón misionero,
esas familias, Señor, esos lugares, esas casas, esas aldeas donde podamos ir nosotros a compartir el evangelio. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero en este día te pedimos que nos ayudes y tú seas quien nos constituyas para ti, Señor, fieles ministros del evangelio, para honrar tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo está, iglesia? Bien, gracias a Dios. Bueno, bendito Dios que nos permite estar nuevamente en esta tarde, noche, juntos para seguir con este tiempo tan especial de noches misioneras. Sí, y estamos hablando de Judea. Y hoy quiero que vayamos un poco a hacer un pequeño recorrido detrás de la huella de Jesús. Como Jesús, antes de enviar su iglesia a Judea, ya él antes había pasado por esas zonas. No sé cuántos de ustedes han podido estudiar un poquito, investigar un poco de esto. Quiero que vean cómo el corazón de Jesús tiene amor por todas las almas que están allí en Judea, también en Samaria, y cómo Dios trae regalos a veces tan diferentes, regalos que no podemos entender, pero que al final son de bendición. Están dentro del plan de Dios para nuestra vida, para expandir el evangelio y alcanzar las almas. Así que voy a orar, pedirle a Jesús que nos bendiga esta noche, que abra pues nuestro entendimiento, nuestro corazón, que la boca nuestra sea llena de la palabra de Dios para glorificarle. Papi, muchísimas gracias por esta noche que nos permites confesar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos a Cristo como la principal piedra del ángulo esta noche en esta casa, en tu casa, Señor. Pedimos que nos hables, que nos bendigas, que nos retes, Señor, que nos incomodes y que nos regales de esos regalos que a veces no son tan agradables para nosotros, pero que tienen un gran propósito en tu plan. Bendícenos, por favor, Jesús. Estoy consciente, Señor, de quien está al frente de mí es tu iglesia, la que fue comprada con la sangre de Jesucristo. Estoy consciente, Señor, que tu sangre fue por todos nosotros. Tu muerte, tu sepultura, tu resurrección, Jesús, fue por tu gracia, para que hoy nosotros estuviésemos aquí, escuchando tu palabra y deleitándonos con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, permítame presentarme. Yo soy Luis Coto. Algunos por la pandemia y todo casi no nos hemos visto. Hasta ahorita la iglesia se estaba abriendo y estamos teniendo esta bendición de podernos ahora sí ver y conocernos. Mi esposa Marcia está por allá, mi hija Valentina y una amiga nuestra misionera que está viviendo con nosotros en un tiempo de sabático, buscando la dirección de Dios para los próximos pasos en su vida en las misiones. Entonces es una gran bendición estar aquí. Actualmente Dios nos ha dado la bendición de estar sirviendo con el ministerio de jóvenes, a mi esposa y a mí como servidores en ese ministerio, con la bendición de Dios y de los pastores de la comunidad. Estamos para servirles a ellos por la causa de Cristo. Vamos a hablar de Judea un poco. Vamos a ir a las Escrituras. Por favor, abra su Biblia. Los que están en casa, tomen sus notas, tomen su lapicero y acompáñenme en esta aventura de seguir la huella de Jesús. Jesús de Nazaret dice: ejemplo les he dejado para que sigan mis pisadas. No nos vamos a salir de las pisadas de Jesús esta noche. Vamos a ir solamente siguiéndolas y viendo la gran aventura que estamos por descubrir. ¿Dónde nace Judea en el corazón de Jesús? ¿Por qué Jesús dice: y me seréis testigos? Me seréis testigos. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué pasó después con todo esto? ¿Qué son algunas incomodidades, diríamos nosotros, o regalos que el Señor va a regalar a la iglesia para que la iglesia pueda avanzar en el plan y lo que Dios está esperando? Vamos para dar inicio con lo que estamos viendo. Hechos, por favor. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 8, y ya ustedes lo saben, pero lo vamos a leer. Dice la Escritura:
repitiéndoles la palabra. Sí, en el libro de Deuteronomio capítulo 4 dice que estemos repitiéndole la palabra a nuestros hijos cuando estén en el camino, levantarse. Es necesario estar repitiendo la escritura. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez en el mapa usted ha logrado identificar dónde están estos nombres que la Biblia nos está aquí declarando, diciendo? ¿Alguna vez se ha sentado usted en un mapa? Tal vez me puedes regalar el mapa para presentarles a algunos que quizás no conozcan estas regiones, estos lugares. Ahí en el mapa que usted puede ver, la parte alta sería Jerusalén, porque es la parte montañosa. La parte baja, Galilea, los gentiles. Jerusalén es la parte, como ve, el más grande, es el mar muerto. Ahí está Jerusalén, la parte de arriba. Judea es la zona más grande, Jerusalén es la capital de Judea, y ahí seguido, donde está Perea, es donde está Samaria. Al otro lado, ahí está Samaria. Galilea está más arriba. Entonces, cuando Jesús está diciendo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas son las regiones que Jesús está mencionando. Son regiones no sorprendentes para los discípulos. Ya los discípulos caminaron con Jesús por esas regiones, por esos lugares. ¿Qué es lo bueno? Como está hablando el pastor Marco, cuando salimos con misiones, al salir de misiones con alguien, podemos estar siendo entrenados, viendo ellos cómo evangelizan para yo aprender, viendo ellos cómo oran para yo aprender. Ir como un voluntario en misiones es una gran oportunidad para yo ser equipado a través de personas que están más avanzadas que yo, para luego el Señor en su momento me permita ser usado y ser llevado a estas regiones que están en el corazón de Dios, aquí en Mérida, Yucatán. Ahora, el Señor cumplió con su promesa. Él dijo, el Espíritu Santo viene y ustedes van a ser testigos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino sobre cada uno de ellos, y Jesús les da una comisión, les da un encargo. Con este poder ustedes van a ir y me van a ser testigos. No van a ir antes, van a ir hasta que ese poder haya venido con ustedes. Jesús cumplió su palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasa con la gente? Se quedan en Jerusalén, no salen. ¿Por qué se quedan en Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieren salir? Es quizás lo que pasa muchas veces, gracias a Dios, no es con este caso en la iglesia donde nos congregamos. Usted puede oír al pastor yendo de misiones. No solamente la iglesia Calvary Centro tiene misiones locales, sino también transculturales. Usted oiga a la esposa del pastor, la doctora Amaris, que está yendo a África, si mal no me equivoco, ¿cierto, pastor? A hacer misiones con doctores de medicina. Estamos viendo también misiones locales, yendo a visitar a los enfermos. Estamos viendo a la iglesia con un programa discipulado para discipuladores. Es una iglesia que está pensando y haciendo discípulos. Es una iglesia que está pensando y está entrenando para luego enviar. Entonces, esto no es normal en todas las iglesias. Esto es la obra de Dios en este lugar. Tal vez usted lo vea normal, pero esto no es normal. Esto es Jesús aquí, nosotros siguiendo el modelo de Cristo en las misiones, en la preparación de misioneros, en la preparación de discípulos. Pero aquí también tenemos tristemente algunas iglesias que no son así. Jesús está esperando que igual vayan, pero están en Jerusalén, no quieren salir, y este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él quiere que vayamos primero a Jerusalén, y lo que pasa es que no queremos salir, no queremos ir a esta Judea. ¿Por qué no queremos ir? Porque el ambiente aquí es cómodo en la iglesia. ¡Qué padre! Tenemos nuestros tacos, nos visitamos unos a otros, estamos entretenidos, vamos el miércoles a la iglesia, el domingo regresamos a casa, y no hay un qué después del domingo por la mañana. Y hay algo que Dios está esperando de nosotros después del domingo por la mañana. Si no hay grupos pequeños, si no hay misiones, Dios dio un plan. Quiero que me sean testigos. Y ese plan no ha cambiado.
Y ese plan no es solamente para los líderes, ese plan es para la iglesia en general. Jesús de Nazaret está esperando que usted y yo seamos esos líderes. Pero la comodidad, el confort nos está ganando. Nos sentimos muy bien en nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra comida, y nos quedamos en Jerusalén. Y Jesús dice, ¿qué pasa? La iglesia de Jerusalén estaba así de cómoda. Ellos en su ambiente. ¿Había bendición? Sí, ya lo vamos a ver. Pero Jesús quería más que ellos, estar solo en Jerusalén, salieran. No sé si estará bien utilizar el regalo que Jesús les va a dar a la iglesia de Jerusalén en Hechos 8.1. ¿Qué pasa en Hechos 8.1? Viene la persecución. ¿Para quién viene la persecución? Vamos a ver. Dice Hechos 8.1, vaya conmigo. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, ¿qué dice? Excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Qué trajo ese regalo de persecución? Es un regalo de Dios. Aunque usted me diga, Luis, usted no supo quizás estar ahí. El maltrato, hermano, la iglesia, Jesús está esperando que cumplamos el plan. Y Jesús dice, no sé cómo llamarle, si regalo o una bomba, porque desde que cayó esa bomba ahí no quedó nadie, todo el mundo se dispersó. Pero el evangelio comenzó a avanzar. El evangelio comenzó a cumplir el plan que Dios tiene en su propósito. Son las almas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios tiene un corazón por el pecador. Y Jesús sabía que había gente en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra que necesitaban escuchar de Jesucristo. Si Jesús no manda este regalo, la iglesia no va a salir. Y este es el peligro con las iglesias que se estancan. Este es el peligro con las iglesias que no están persiguiendo el plan de Dios, que solo están en sus reuniones, entretenidos, en sus fiestas, en su comida. Jesús de Nazaret va a venir con estos regalos para sacar a la iglesia de su confort y de su comodidad, para que salgan a hacer la voluntad que Jesús les envía y está esperando, que es parte del plan de salvación. Entonces Jesús viene detrás dándoles ese regalo a la iglesia. Ahora, vean qué tremendo. ¿Qué es lo que hace ese regalo? ¿Qué es lo que hace esta persecución? La iglesia no solamente va a moverse de Jerusalén a Judea y a Samaria. Mira hasta donde el evangelio va a ser disperso por la iglesia. Capítulo 9, versículo 2 del libro de Hechos. ¿Qué dice? Por favor, vaya conmigo. Mire a Saulo, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, a este camino de Jesús, a este camino que así se le reconocía en aquel momento. ¿Dónde está este lugar, Luis? ¿Dónde está Damasco? Damasco está en Siria, lejísimos de Jerusalén. La palabra de Dios está siendo esparcida. El propósito, el plan de Dios está siendo concretado por medio de lo que Dios está enviando. A veces es necesario que el Señor nos regale este tipo de sorpresas para nosotros cumplir con su gran comisión, con su gran plan. Y eso está pasando con la iglesia. Ahora, ¿qué regalos más difíciles cuando vienen? Pero fue la única manera que la iglesia se movió. Es la única manera que la iglesia va a salir de Jerusalén. Y no solo va a ir a Judea, no solo va a ir a Samaria, va a llegar hasta Damasco. Un lugar, como les digo, muy lejos. ¿Qué es lo que pasa? Jesús de Nazaret está esperando que la iglesia, una vez que está lista, como está este banco, sea algo incómodo, donde usted no se pueda recostar. Es un paso de transición. Nada más estás en la iglesia, no hay comodidad ahí. Es mejor estar de pie que estar en ese banco. Entonces camina. El hacer discípulos es movimiento. El llevar la palabra de Dios, la gran comisión, es movimiento. Usted no ve a Jesús detenido, usted ve a Jesús moviéndose de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, de Samaria a Galilea, llevando la palabra de Dios, dejando discípulos, haciendo la obra de Dios. Es muy importante la actitud de nosotros,
los enviados. A veces mucha gente tiene el deseo de ser enviado, pero no tienen ese corazón, ese deseo de guardarse, de santidad, de ser luz. Ser misionero, ser pastor, ser ministro, hermoso, buena obra sea. Pero Jesús de Nazaret, mi Dios al que yo sirvo, tiene estándares. Y los estándares de Jesús son muy altos. Son altos, iglesia. O somos o no somos. Intermedio, Jesús no quiere nada. Es duro salir de misionero. Es duro. Créeme que es duro dejar la familia. Es duro estar en Colombia, ahora estar en México. ¿O no es duro dejar tu comida? Dejar su familia. Dejarlo todo. Claro que yo sé que es duro. Claro que yo sé que hay lágrimas. Pero Jesús nos llamó. Y antes de mi necesidad está el llamado de Cristo para nosotros como iglesia. Entonces, Jesús de Nazaret está invitándonos a sentarnos en esta silla incómoda para que no estemos mucho tiempo ahí. Salgamos a hacer la obra de Dios, para que nos movamos como iglesia. ¿A qué? Ahora vemos la iglesia saliendo a todas las regiones que Jesús esperaba. Ahora la iglesia tiene que salir a plantar iglesias. Ahora la iglesia tiene que salir a enviar misioneros. Ahora la iglesia tiene que salir a formar discípulos. ¿Me explico? Discípulos que hagan discípulos. Siempre los discípulos han estado en el corazón de Dios. Por el carácter que Jesús forma en ellos y las prioridades que Jesús forma en cada discípulo. Un hombre formado con la imagen de Jesús, Romanos 8:29, por el Espíritu Santo, 2 Corintios 3:16, es un hombre conforme a la imagen de Jesús, con pensamientos de Cristo, con palabras, corazón, servicio y pasos, camino de fe, como Jesús de Nazaret nos modela. Entonces, eso es lo que Jesús está esperando de nosotros, y como iglesia, para ir a Judea. Esa es la Judea. Ahora, estamos viendo Hechos 1:8. Van a ser testigos. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo esta noche? ¿En qué momento recibimos? Amén. Si tenemos el Espíritu Santo. Amén, claro que sí. En el momento de aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahora, ¿qué está esperando Dios de nosotros? No te sientas cómodo. Tengo un plan para ti. Tengo un plan para el mundo a través de ti. ¿Qué es lo duro de esto? No quiero ir. Vamos a estar en desobediencia. Jesús nos escogió con un fin. No es lo que hoy se ve, como hablaba ayer nuestro pastor o amigo pastor Luis Mancilla, de bendecido, prosperado y en victoria, y ser cristiano es lindísimo. No, tiene sus cosas difíciles también. Formar discípulos tiene sus cosas. El apóstol Pablo decía: hijitos míos, por los que vuelvo a tener dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Claro que lleva su trabajo. El apóstol Pablo recibió persecución. El apóstol Pablo supo lo que fue tener hambre, a como estar saciado. Y era un misionero de Jesús. Y eso no le estaba viniendo porque estaba en pecado. Es que ese hermano, como está en pecado, es por eso que está pasando por eso. Entonces el apóstol Pablo estaba en pecado. Era consecuencia. Son situaciones que nos toca pasar para ser formados en nuestro carácter, en nuestras prioridades como Jesús. Vamos a ser también muy bendecidos. He aprendido a estar contento como a tener necesidad. Pero qué padre estar contento, Luis, en las misiones. Pero qué triste, Marcia, cuando el presupuesto no daba para estar. Y Jesús de Nazaret, ahí, mira, Señor, ten misericordia. Ahí sí hay rodillas, ahí sí hay clamor. Y ahí es donde mucho misionero se quiebra. ¿Quién te llamó? ¿En qué Dios estás confiando? ¿Quién te llamó? Es Dios. Si Dios te llamó, Dios se encarga de ti. Si es un sueño suyo, como le pasó a aquel misionero, SP, dijo ese hombre que sembraba papa, soñó con ser misionero, decía, SP es su sueño, decía él, pastor, me voy. ¿Por qué? Tuve un sueño y decía, SP es el sueño. Y lo que me está diciendo el Señor es, deja todo tu trabajo y sal a predicar. Y el pastor le dijo, ¿estás seguro, hermano? Oremos. No, yo estoy en la emoción. ¿Qué es esto? Hermano, salió, fue de misiones, no fue enviado por Dios. Él dice SP. Y después al tiempo volvió a la iglesia y dijo, pastor, yo creo que me equivoqué. Dice, pastor, ¿por qué? Yo creo que lo que el Señor me estaba diciendo como agricultor era siembra papa. Era totalmente diferente a la visión que él tenía. Tienes que estar tan claro cuando eres misionero, si es Dios que está llamándote o tú estás yendo en tus emociones. Es un llamado de Dios. Es Dios quien envía. Es Dios quien llama.
Jesús de Nazaret fue enviado por Dios. ¿Y cómo terminó la historia de nuestro Señor? Pero se cumplió su plan. Somos salvos por su gracia. Somos salvos por su misericordia. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando Jesús está hablando de Judea, es mucho antes cuando Él comienza a hablar de Judea. Y vimos algunos versículos que el pastor Marco toca. Por ejemplo, Jesús de Nazaret habla de Judea indirectamente, ¿en dónde? Marcos 16:15, en una de las comisiones que el pastor estaba hablando en estas mañanas en los devocionales, para los que están siguiendo los devocionales. Estaba hablando el pastor de las comisiones. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El plan de Jesús es que vayamos a todo el mundo. Jesús de Nazaret anduvo por las aldeas, anduvo por los pueblos. Mateo 28, 16 al 20. Levanten las antenitas aquí. Vean qué precioso es Mateo 28. Quizás muchos lo sepan, quizás hoy por primera vez muchos de ustedes y yo lo vamos a aprender. Nosotros a la gran comisión le llamamos los cuatro todo. Los cuatro todo, porque lo encierra todo. Y es bíblico y está escrito. Si usted lee con detenimiento la gran comisión, va a saber cómo la gran comisión encierra todo. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos, cuatro todos de Dios en la gran comisión. Encierra su poder, encierra su envío, encierra su acompañamiento, encierra todo la gran comisión. Es importante ver esto. Entonces vemos algo. Jesús de Nazaret en su resurrección dice, vayan, enciérrense allí, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y en la ascensión Jesús de Nazaret dice, Mateo 28, las últimas palabras de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús lo está diciendo. Después, veamos un poco, vamos atrás. Estamos hablando, iglesia, de Hechos 1:8, Hechos 8:1, Hechos 9:2. Ahora quiero ir de Hechos 8:1 hacia atrás. Le mencioné Marcos 16:15 en la cronología, Mateo 28:19 en la cronología, ¿cierto? Y ahora vamos a ver a Jesús en acción en este mapa con sus discípulos. ¿Dónde se comienza a ver a Jesús en acción? Vaya conmigo al libro de Juan y vean qué tremendo, capítulo 2, versículo 13. Vamos rápidamente por el tiempo. Juan 2:13. Dice las escrituras de la siguiente manera. ¿Qué está pasando ahí en Jesús, con Jesús en este lugar, con sus discípulos? Dice así, Juan 2:13, lo leo para usted. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló los que vendían bueyes y las palomas instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. ¿Dónde está Jesús aquí en este momento? Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Nuevamente el mapa, Ale. Está arriba, es la parte alta porque es la parte montañosa. Bendito sea Dios. Ahí está Jesús. Se está mencionando. ¿Qué pasa ahí? Vean ustedes conmigo ahí mismo Hechos 2:23. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron, hubieron muchos convertidos en Jerusalén. Ellos están conociendo que Jesús está con sus discípulos. Muchos creen, al igual que los discípulos, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa en Jerusalén? Pedro predica, ¿cuántos se convierten? O sea, hay una gran nube de creyentes, muchos con Jesús, muchos con el Espíritu Santo. Ahora a través de Pedro se está llenando una bola de nieve en Jerusalén. Jesús de Nazaret lo sabe, Él lo está viendo. Jesús sabe que el Espíritu Santo vino sobre ellos, Él lo está viendo. Pedro predicando, se convirtieron 3,000 personas al movimiento. Ellos tienen mucha gente involucrada en este momento. Pero el plan de Dios después de esto es, vayan ustedes a Judea. Vayan a Judea, tienen el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no van.
Es interesante ver que cuando Jesús está hablando de la gran comisión, Mateo 28, 19, el Señor les está diciendo, y ellos están así como viendo a Jesús, y le dice el ángel, ¿qué están viendo? Como vayan, pero no venía el ángel, no venía el Espíritu Santo aún. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo o el Señor les dice que están viendo para arriba. ¿Por qué se quedan viendo? Ahora, sigamos lo siguiente. Vayan, le dijo Jesús. Hay una gran cantidad de creyentes, no paren aquí en Jerusalén. Es lindo ver, como decía el hermano Marco, cómo los discípulos están disfrutando de ver el crecimiento, moverse. Los discípulos están viendo milagros con Jesús. Eso es lindo. Claro que me ha tocado ver cosas bellas, como dice el pastor Marco. Eso es muy alentador, eso es de mucha bendición. Pero es mucha bendición también ver gente convirtiéndose a Jesús. Ahora, Jesús de Nazaret se queda 7 días allí para la fiesta de la Pascua, que son los que duran 7 días. Algunos tienen el pensamiento que Jesús se quedó desde esos 7 días de la Pascua 50 días más para la fiesta de los frutos del Pentecostés. 50 días. Si fuera así, es porque se va a cumplir lo que dice Juan capítulo 3 versículo 22, siguiendo con el plan que dice Juan 3, 22. Vamos a ver. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de ¿qué? Judea. Ya Jesús estuvo en Jerusalén. Ahora Jesús comienza a ir un poquito más allá. Ahora está en Judea. ¿Con quién está en Judea? Con sus discípulos. ¿Qué está pasando en Judea, Luis? Vamos a ver qué está pasando. Sigue diciendo la escritura en Judea, capítulo 4, versículo 2. Vaya conmigo a 4:2. Aunque en realidad, vamos del 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Más discípulos que Juan. Hay muchos creyentes también en Judea. Hay muchos creyentes en Jerusalén. Hay muchos creyentes en Judea. Y Jesús continúa su viaje. Continúa su proceso. ¿Hacia dónde va ahora Jesús? Vean qué lindo. Jesús de Nazaret, estamos viendo en el mapa, fue a Jerusalén, mucha gente, fue a Judea, mucha gente. Y ahora, ¿hacia dónde está moviéndose Jesús, Luis? Según la cronología, antes de llegar a Hechos 1:8, se va a mover a Samaria. ¿Qué está pasando en Samaria? Lo mismo, iglesia, si seguimos la cronología, estamos viendo en Juan, ahí mismo, en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 39 al 41, vamos a ver qué está pasando. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Muchos creyeron en él, dice. Entonces es interesante ver esto. Muchos en Jerusalén, muchos en Judea, muchos en Samaria. Y Jesús va a seguir su transición para cumplir una profecía. Mateo 4:15. ¿Sabes a dónde va a ir Jesús? Va a ir bajando. Está en Jerusalén, Judea, Samaria, y va a ir ahora a Galilea. Entonces Jesús está modelándonos. Es aquí, aquí, aquí y aquí. 4 puntos. De los cuales ahorita están haciendo esta conferencia. Hechos 1:8. ¿Te das cuenta todo lo que hay atrás de Hechos 1:8? ¿Te das cuenta? Juan 2, Juan 4, Mateo. Ahora, ¿qué va a pasar en Mateo? Aquí es algo muy importante que debemos de prestar atención. Misioneros, pastores, líderes. ¿Por qué Jesús va a ir a Galilea? Mateo 4:15. Vamos conmigo, hermano. Levante las antenas. Usted que está en casa, conmigo, por favor. Y aprendamos, todos los que queremos ser misioneros, pastores, líderes. Porque siempre es como un llamado de romanticismo. ¡Ay, qué lindo ser pastor! ¡Qué lindo ser misionero! Sí, gloria a Dios, buena obra desea. Pero espérate, tiene demandas. Calcula el precio antes de comprar. Dice allí en el libro de Lucas, capítulo 14, 28, 29 y 30. Primero se mide el precio, no sea que después seamos avergonzados. Mateo 4:15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahí está Jesús. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto ¿qué? Una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. Jesús básicamente lo que le está diciendo a sus discípulos: hagan lo que yo he hecho.
les estoy modelando lo que yo he hecho, lo que yo estoy haciendo. Hagan ustedes lo mismo. Pero también Jesús está modelándonos algo a nosotros. ¿Cómo llega Jesús a Galilea? Dice que Galilea está en densas tinieblas y ellos vieron gran luz. ¿Quién es la luz? Cristo es luz. ¿Quién más es la luz? Usted y yo somos luz. Si usted está sintiéndose movido por Dios para ir como misionero, como pastor, hermano, hay que ir en luz. Hay que ir en santidad. Hay que ir como un discípulo, como Jesús. Jesús vivió ser hijo de Dios. Yo necesito vivir ser hijo de Dios. No se trata solo de abrir una Biblia y predicar. Hay un precio en Jesucristo que Él espera y se llama santidad, cosa que hoy en día no se predica mucho, pero sigue siendo importante. Hay que vivirlo, hay que ser luz donde estemos. En nuestra Judea, en nuestra Samaria, en nuestra Galilea o en nuestra Jerusalén, tenemos que ser luz. No sirve de nada si vamos a ir no siendo luz. Jesús nos está diciendo que ese lugar que vivía en densas tinieblas vio gran luz. Y vamos a ver cómo vamos a ser retados por la Escritura para ser luz. Vaya conmigo a Mateo 5:14. Dice la Escritura: ustedes son la luz del mundo. Jesús está diciendo esto. Escuche, iglesia Calvary Centro. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Jesús da por hecho que si usted y yo estamos en Cristo, somos luz. Jesús da por hecho y te está diciendo: usted y yo somos la luz del mundo. Donde quiera que usted se encuentre y nos está viendo o vaya a ver este video, Jesús da por hecho que si usted está en Él, usted y yo somos luz. Somos luz, somos la luz del mundo. Ahora, es interesante, versículo 16, dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Y qué? Y alaben al Padre que está en los cielos. No es alabanza al hombre, es para que alaben al Padre. Esto es lo bueno que Dios está esperando. Con un fin vamos a hacer luz, con el fin de que nuestro Padre sea alabado, sea bendecido. Aparece el apóstol Pablo también. Y yo siempre les he dicho a ustedes: apóstol Pablo no va a predicar un evangelio diferente que el de Cristo. Apóstol Pablo no va a modelar un estilo de vida diferente a la de Cristo. Él se va a pegar a las enseñanzas de Jesús, como usted y yo necesitamos apegarnos a las enseñanzas de Jesús. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo va a estar hablando de lo que Jesús ya le dijo a sus discípulos. Ahora el apóstol Pablo lo está tomando en su corazón y nos lo está citando a nosotros. ¿Qué dice Efesios 5, 8 y 9? Dice para usted y para mí así: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Escuche, Luis, ¿qué consiste en vivir como hijo de luz? ¿Qué es eso que la Biblia está hablando? Sigue leyendo, ahí está la respuesta. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, dice la Escritura. Esto es vivir como hijos de luz. Si vivimos como hijos de Dios, a esto es vivir como hijos de luz. Caminamos como hijos de luz. Nosotros expresamos, viviendo en luz, toda bondad, toda justicia y verdad. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios. Ahora, leo para usted rápidamente Romanos capítulo 13 y versículo 14. Dice así: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Wow. Enviados, revístanse de Jesucristo. Enviados, vístanse de luz. Todos los que tienen el deseo de obedecer a Dios en la gran comisión, revistámonos de bondad, justicia y toda verdad. Hay un versículo que el apóstol Pablo nos va a tocar acerca
increíblemente sobre la armadura de la luz. ¿Qué es eso? Dios mío, no sé si alguno había escuchado este verso, pues siempre hablamos de la armadura de Dios, ¿cierto? Pero es interesante ver cómo el apóstol Pablo nos va a hablar sobre esto. Entonces, tenemos un gran reto por delante, iglesia. Aquí está, ¿qué es lo que está pasando atrás de Hechos 1:8? La iglesia es perseguida, la iglesia va a salir, los apóstoles se quedan, la iglesia tiene que salir y el evangelio es expandido. Iglesia, hay una luz, un pueblo, un gente, un Jerusalén, un Judea allá afuera que nos está esperando. A nosotros, a Cristo a través de nosotros, la luz de Cristo, la justicia, la bondad, la verdad, que vivamos, que salgamos con ellos y vivamos de esta forma, glorificando, para que ellos glorifiquen a Dios, de ver a sus hijos, de vernos a nosotros. Esto es sumamente importante, no podemos perderlo de vista. Ahora, ¿cómo podemos ser luz con los demás como Jesús lo fue? Jesús vivió en una forma intencionalmente, relacionalmente y misionalmente en luz. Podemos tener relaciones intencionales, podemos ser relacionales con las personas, pero también con una misión de llevarlos a Cristo. Es sumamente esto importante. Y estamos aquí, iglesia, como iglesia, para hacer algo. Y ese algo es ser testigos hasta lo último de la tierra. Este es el plan de Dios, que Dios quiere. Y esta es la razón por la que mi familia y yo estamos aquí. Para dar testimonio de la luz. Para hacer luz. Ahora, estamos viendo el mapa, pastor. Vemos Jerusalén, Judea. ¿Qué puede ser nuestra Judea? Vemos que Judea está muy cerca de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. ¿Qué puede ser nuestra Judea aquí en Mérida? ¿Qué piensan? ¿Quién es? Después de esto, Jesús dice, también va a Samaria. Date cuenta dónde está Samaria, de Judea. ¿Qué puede ser nuestra Samaria? ¿Qué puede ser nuestra Galilea? ¿Y qué puede ser nuestro final hasta lo último de la tierra? Es como decía el pastor Marco. Hay formas de hacer misiones. Están las formas locales y están las formas transculturales. Yo soy de otro país, soy un misionero transcultural. Pero Dios cuenta con usted. Dios cuenta con el Espíritu Santo que está en usted. Que vaya en luz, que vaya en santidad, que vaya como Jesús fue, que vaya como Jesús nos envió. No sé cuán cómodos hemos estado, no sé cuán obedientes somos a este llamado, pero Jesús cuenta con nosotros. ¿Por qué? Vayan y hagan discípulos, iglesia. Ese es el llamado para nosotros de Judea. Eso es lo que Jesús está esperando de nosotros. No sé qué va a hacer usted después de esta semana con tanta información, tantos pastores predicando sobre la gran comisión. ¿Qué va a hacer con tanta información? Termino con esto. Esta mañana lo decía. Yo sé que usted ha oído de Jesús. Y Jesús es su evangelio. Yo sé que usted ha oído. Lo que no sé es cuánto usted cree en su corazón. Porque si usted estuviera oyendo y creyendo, usted sale a obedecer. Hay algo en el camino que la señal se está perdiendo. De aquí a aquí la señal se pierde. Porque no veo gente saliendo. No veo gente incómoda. Pero sí veo gente escuchando de Jesús. El que es sabio construye sobre la roca. El que es sabio sale, cree y obedece. ¿Está creyendo usted a Jesús, iglesia? Yo sé que usted sabe que existe Él. ¿Está creyendo? ¿Estamos yendo? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿De verdad usted cree que Jesucristo es el Señor? ¿De verdad usted cree que Jesús lo está enviando? ¿Cree usted en su corazón? Váyase con esto a casa. Piense, Señor, de verdad yo creo que tú me salvaste.
De verdad yo creo que tú eres el Señor de mi vida. De verdad yo creo. Eso solo usted y Dios sabe, hermano. Espero en Dios que su respuesta sea así. Y si no, no hay problema. Jesús sigue esperando. Venga a Él. Y en fe, creamos, porque no hay otra forma de agradarle a Él. Amén. ¿Qué tal? Y oramos y damos gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, damos gracias. Porque en tu gracia y tu misericordia, tú nos has dado vida eterna. Y nos has dado tu luz. Para que nosotros podamos ser luz, Señor, en las naciones. Luz en mi casa, luz en mi Judea, luz en mi Samaria, Dios. Te pedimos que nos ayudes a creer para luego salir y obedecer, Señor. Oro por el resto, Señor, de los días que faltan para que tu gloria siga siendo derramada en este lugar y juntos podamos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias, pastor. Pues muy buenas noches, ya día número 2, un día lleno de talleres y la sesión de hoy en la noche. Seguimos mañana con el día número 3 y estoy muy animado. En la mañana tenemos al pastor Efraín Romero, va a estar con nosotros dando un taller. Él trabaja en la área de cerca de Puebla, en la área mixteca, por allá. Y también trabaja con Comimex, con una organización que se llama Simply Mobilizing, movilizando a la gente. Tiene también un ministerio de Kairos que tal vez nos cuente un poquito sobre ese entrenamiento y movilizando para misiones. Y estoy muy animado de escucharlo él mañana a las 10 de la mañana. Ayer les dije a las 9, los talleres, me equivoqué, perdón. Los talleres son de 10 a 11. Pastor Efraín, y luego el pastor Chuy nos va a estar hablando de cómo ministrar en las comunidades. Mañana vamos a ver pues el área de Puebla, vamos a hablar del área de Guerrero, el área de Morelos, vamos a estar cómo ir a las comunidades aquí en México. Entonces de 10 a 11 y de 11 a 12. En la noche nos vamos de México a Cuba. Queríamos que el pastor Fernando estuviera con nosotros, pero ahorita realmente les ha pegado muy fuerte ya el COVID. Están orando mucho por la iglesia, ya muchas personas enfermas. El pastor Fernando ya ha salido, pero todavía está en cuarentena hasta el sábado. Y estamos viendo que sí venga a visitarnos, pero va a ser más en un futuro. Pero tenemos al pastor Helio Álvarez, que es cubano, que se casó con una yucateca. Y ahora está sirviendo en Ticul, está plantando allá una misión, una iglesia en Ticul. Entonces él va a venir en representación de Calvary Cuba y va a estar hablándonos mañana sobre la situación en Cuba, pero también lo que está pasando en Ticul, aquí en Yucatán. Y vamos a terminar mañana con un tiempo de oración por nuestros hermanos en Cuba. Entonces mañana no se lo pierdan, en la noche vamos a estar viendo Cuba y Ticul. Y viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Día 3, y recuerden, sábado terminamos el corazón de la conferencia, y nos vamos en la mañana, desde las 8:30 empezamos hasta las más o menos 1:30 de la tarde. Tenemos varias personas que van a estar con nosotros, mañana les cuento más, pero ahí le diría, es el corazón de la conferencia. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos mañana en el día número 3.